Hola, mi nombre es Pablo Portillo, soy estudiante de Universidad Mariano Gálvez de Guatemala. Hoy voy a explicar los dos tipos de transporte que existen en la membrana. Hay dos tipos de transporte, uno es el pasivo y el otro es el activo. La principal diferencia entre estos dos transportes se dice que es que en el pasivo no se utiliza energía para poder poder atravesar la membrana de una sustancia de mayor concentración a menor concentración, y otra es la activa, que el transporte activo sí utiliza energía para poder cruzar moléculas donde su gradiente de concentración es mayor a una menor. Una característica de la membrana es que siempre busca el equilibrio de dentro y fuera de la célula de concentración. En el transporte pasivo existen dos tipos se divide por dos. Está la difusión simple y la difusión facilitada. Como ven acá, en la difusión simple es cuando una molécula atraviesa la membrana sin utilizar alguna proteína que le facilite el proceso de cruzamiento de la membrana. Esto influye en tres factores, que puede ser el tamaño, que sea menor de 100 a peso molecular, que no sea polar, y la carga iónica. Porque como antes en el anterior video lo había dicho, la parte de en medio de la membrana de la bicapa lipídica es hidrofóbica, esto es decir que no es soluble al agua. Entonces, si la molécula es polar, no va a poder cruzar el medio de la membrana porque esta sustancia no las puede cruzar porque es apolar. Entonces tiene que utilizar la difusión facilitada, donde hay una proteína que es específica para esa molécula, y esa es la difusión simple. En la difusión facilitada están las moléculas de mayor concentración y quieren cruzar a menor concentración, pero interviene la proteína donde no se necesita ATP para poder cruzar. También está otra de las difusiones facilitadas, es la ósmosis, que es el cruzamiento de agua entre la membrana para mantenerse humectada, hidratada. Y está las medidas con transportador. Hay unas proteínas que sufren un cambio al poder cruzar las moléculas. Y está el transporte activo. El transporte activo es donde, como ya antes lo había dicho, es donde utilizamos energía para poder cruzar moléculas. ¿Cómo normalmente por qué se utiliza el ATP? El ATP es la coenzima que se utiliza para poder es el tipo de energía que se utiliza. Dice que esto sucede cuando una molécula quiere cruzar a una parte de menor concentración a mayor, donde tienen que romper el gradiente para poder utilizarlo. Entonces ahí se utiliza la energía. Y hay dos tipos de transporte, la directa e indirecta. La directa es cuando hay una proteína específica donde necesitamos gastar la energía especialmente para que la molécula pueda cruzar. Y la indirecta es cuando sacamos una molécula para que otra entre. También está la acoplada y la no acoplada, que es cuando una molécula, las dos moléculas cruzan a la misma dirección, es decir, cruzan de arriba hacia abajo. Y está la incompleta, donde una molécula cruza mientras que otra sube. Y esto sería todo lo
el transporte activo, también es importante mencionar que hay varios tipos de proteínas, que hay proteínas sumamente específicas como las acuaporinas, que son proteínas que solo son para la molécula del agua, para que pueda cruzar fácilmente la membrana. Y esto sería todo.